la actual administración, la violencia subió un 40% en homicidios. Demuele casas que están, qué sé yo, en la zona marítimo terrestre, cierra empresitas y emprendimientos informales por ser informales, etcétera, etcétera. El futuro es una red logística mucho más interconectada de las zonas rurales, entre ellas la sanción social a pertenecer al crimen organizado hoy en día se ha debilitado. Invitamos a las candidaturas presidenciales que están rankeadas en el top 10 según las encuestas. El objetivo fue que puedan explicar de manera dinámica sus principales ejes en su plan de gobierno, tanto en la economía, seguridad, educación y teniendo también el eje transversal de las juventudes. Para ver más contenido de Jóvenes por Costa Rica en primera persona con las candidaturas presidenciales del 2026, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify, y también en nuestro sitio web jovenesporcr.org. Hola, el día de hoy estamos con don Álvaro Ramos, candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional. Agradecemos a don Álvaro por acompañarnos el día de hoy y estar en este espacio de interés para las juventudes costarricenses. Sí. Bueno, muchas gracias a Jóvenes por Costa Rica y a Camila por ser anfitriona de este espacio y a todos ustedes que nos ven. Muchas gracias. Para iniciar este espacio queríamos conversar un poco del tema de seguridad. Sabemos que Costa Rica está atravesando una ola de inseguridad que nunca se había visto, entonces nos gustaría que pueda pasar a la pizarra y nos explique cómo en un eventual gobierno, tomando en cuenta solo el Poder Ejecutivo, usted enfrentaría esta crisis en los primeros 100 días. Vamos por partes. Lo primero es diagnosticar el problema. ¿Cuál es el problema hoy en día? Al puro principio de la actual administración, la violencia subió un 40% en homicidios y nunca más volvió a bajar. Por eso han sido 4 años récord en homicidios. Como modo de referencia, Panamá tiene 29,000 policías, ¿verdad? Y es un país con menos población que nosotros. De ahí usted se puede dar cuenta de cuál es el diferencial que tenemos. Esto lo podemos lograr durante 4 años, a 1.5 policías adicionales por año. Bueno, ahí hay un tema también de que hay que aumentar el espacio carcelario para que no suelten a los delincuentes. Bueno, pero claro, esto no es una megacárcel, no lo es, y ya vamos a explicar por qué. Y el otro es lo que nosotros llamamos el proyecto estrella, que es el C5, un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano. Cuando tienes esos 5 elementos, básicamente tenés un cerebro computacional que puede asimilar toda la información que reciba a partir de videocámaras, a partir de aplicaciones de los ciudadanos y poder tener una gran capacidad de atender emergencias. Pueden ser incluso enviando bomberos, paramédicos y por supuesto emergencias de índole policial. Además nos puede permitir identificar patrones de conducta. Por ejemplo, a la salida a un colegio, observar estudiantes y padres y personas que recurrentemente se acercan y que podrían ser del crimen organizado intentando reclutar a los estudiantes. Entonces, toda esta mecánica es la que te permite darle un abordaje a la cara de la moneda policial. Pero hay una segunda cara de la moneda en seguridad, ¿verdad? Que es esta parte, que si se quiere le podemos decir la parte represiva, policial, ¿verdad? Y está la otra parte social, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con tener más escuelas, más oportunidades laborales para todos, ¿verdad? Oportunidades
laborales y educativas. Y esto, por ejemplo, ayer yo empelando el ojo, me decían, ¿está usted a favor de una mega cárcel? Yo, no, una mega escuela. Entonces me preguntaban, ¿y dónde mete los delincuentes? Pues en la escuela. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Yo viví en California casi 5 años y un tema de discusión muy recurrente en California era que habían hecho una enorme inversión en cárceles y era uno de los lugares con más porcentaje de gente encarcelada en el planeta y eso no necesariamente mejoraba la seguridad y habían dejado de invertir suficiente en las escuelas. Entonces cuando nosotros decimos mega escuela y los delincuentes en la escuela, obviamente nos estamos refiriendo a que si nosotros educamos a nuestra población y tienen oportunidades educativas y laborales, entonces no necesitan delinquir. Entonces este es el enfoque, uno, de oportunidades ante todo. Y segundo, más allá de esas oportunidades laborales y educativas, hay que recuperar los espacios de las comunidades. ¿Y esto qué puede ser? Por ejemplo, una cancha de fútbol o una plazoleta que está vacía en la noche y oscura en la noche, la podés iluminar. Me han dicho que cuesta más o menos entre 20 millones de colones y 25 millones de colones iluminarla. Lo podría repetir en cientos de comunidades y que de repente se forman equipos en el barrio para jugar por la noche, las soditas alrededor de la plazoleta, en vez de cerrar a las 6 de la tarde, se quedan abiertas más rato, la gente de la comunidad se acerca para tertuliar, para ver a la gente jugar, poco a poco se va fortaleciendo una comunidad, sobre todo comunidades dormitorio, donde la gente trabaja durante todo el día y solamente en la noche se podrían conocer. Entonces hay que recuperar esos espacios en las comunidades con más iluminación, con más cuidado y a partir de aquí obviamente hay deporte y cultura. Un punto similar a este, pero que va por otro ángulo, es los ECOSAM, que son los centros de salud mental en todas las comunidades. Esto es muy importante también para ir recuperando las comunidades y para darle la atención psicológica a familias en riesgo. Entonces, en este esquema global, pues tenemos la capacidad de abordar las dos caras de la moneda. La parte de la seguridad inmediata, el choque contra el crimen organizado, por supuesto ahí también hay que pensar en volver a poner la policía de control de drogas en las fronteras, hay que volver a poner los guardacostas en las costas, devolver la escuela de guardacostas de Pocosí, que está a 100 kilómetros de la escuela de la costa más cercana a Quepos, que ahí sí estaban las costas, y por supuesto puestos como Bahía Drake y Zigzagola. Continuando con el tema de seguridad, en el año 2010 los homicidios relacionados al crimen organizado no llegaban al 10%. Al día de hoy están llegando al 70%. A la vez, 2 de cada 3 costarricenses consideran que el Estado no puede atacar el crimen organizado, por lo que hay un gran sentido de impunidad y de falta de justicia en la sociedad costarricense. Nos gustaría que pueda pasar de nuevo a la pizarra y nos explique 3 reformas inmediatas que usted considera que son necesarias plantear para mitigar esta problemática. Hay ciertas particularidades que tiene el crimen organizado. Y por supuesto, una de las primeras es, valga la redundancia, que está organizado. No es un crimen impulsivo, no es la inmadurez de una persona tal vez muy jovencita que toma una mala decisión y que tal vez hay que darle un abordaje más desde la salud mental, desde tener cuidado. ¿Qué es lo que pasa con el crimen organizado? Hay obviamente una estructuración de donde, por ejemplo, contratan abogados expertos en defenderlos, donde contratan contadores que disimulan el dinero, donde logran interferir con familias, a veces empresarias muy pudientes, y las digamos, intimidan o las
coaccionan de muchas maneras para que procedan a lavar el dinero. Y esto hay que tenerlo muy claro, que es así como funciona. Y entonces, claro, es una lógica que trasciende el crimen impulsivo, el crimen de oportunidad, sino que, al igual que una empresa, tiene toda su estructuración desde quién les lava el dinero, quién se los oculta, quién los ayuda a salir de los problemas legales. Y bajo esas premisas, cuáles deberían ser los elementos de un abordaje integral. Entonces, por ejemplo, en el tema del abordaje integral, tenés que fortalecer supervisión financiera contra el lavado. Todos sabemos que aquí es donde les duele. Y este tipo de supervisión financiera también tiene elementos, por ejemplo, fiscales. Ir haciendo esos cruces de qué está pasando con ese lavado. Dos, obviamente, tenés que brindarle más capacidad de investigación a las estructuras que investigan. Ahí es diferente a, por ejemplo, con la policía, que la policía es más de proximidad, más de la comunidad. El crimen organizado generalmente requiere una investigación compleja. Entonces ahí tenés que respaldar OIJ, Fiscalía. Bueno, entonces este es un punto muy importante, respaldar con recursos y por supuesto respaldar con el respaldo, valga la redundancia, del Poder Ejecutivo, respaldo que hoy en día no se está dando. Por el contrario, el Poder Ejecutivo en estos años se ha dedicado más bien a atacar a los fiscales y al OIJ, entonces no se vale. Tras de que ellos tienen que estar viendo cómo desarticulan enormes carteles, el OIJ y la Fiscalía hace poco desarticularon el cartel más grande de la historia del país, prácticamente sin apoyo del Poder Ejecutivo. No se vale, no los podemos dejar indefensos ante semejante ola de crimen. Entonces, de nuevo, tenéis que revisar qué está pasando a nivel del lavado, respaldar al OIJ y Fiscalía, porque son casos complejos. ¿Verdad? Podríamos hablar también de la importancia hoy en día, por algunos elementos que hay, el rol de la extradición. Cuando hay vínculos internacionales, bueno, entonces creo que para nadie es un secreto que ya está aprobada la extradición, pero ahí uno ve como que no terminan de salir los casos. Habría que ver en qué casos se requiere fortalecer la capacidad del Poder Judicial de extraditar a personas que están involucradas en casos muy complejos. Y bueno, me pidieron tres, pero yo sí creo que hay un cuarto componente que tal vez trasciende el rol de un gobierno, pero que tiene mucho que ver con el fortalecimiento de las comunidades, fortalecer las comunidades, ¿verdad? La capacidad estatal a nivel de comunidades, para que no las controle el narco. El crimen organizado, ¿verdad? Entonces, este es uno de los puntos más sutiles. Si uno va a algunas comunidades, ahí le dicen, vea, aquí el Estado solo viene a molestar, demuele casas que están, qué sé yo, en la zona marítimo terrestre, cierra empresitas y emprendimientos informales por ser informales, etcétera, etcétera. En cambio, el narco es el que siempre llega con una mano amiga. Claro, detrás de la mano amiga viene el puño lleno de sangre, pero en el primer momento parece una mano amiga, y en la desesperación muchas comunidades donde el Estado desapareció o no brinda soluciones son presas fáciles del narco. Esto de nuevo, las dos caras de la moneda, no, tenés que tener la capacidad de reprimir el crimen organizado, pero también de entender por qué la sanción social
a pertenecer al crimen organizado hoy en día se ha debilitado. Continuando con la temática educativa, actualmente enfrentamos un nivel de desempleo joven muy alto en el país, por lo que nos gustaría conocer cuáles son sus propuestas para acelerar esta transición entre la educación y el primer empleo de las personas jóvenes en Costa Rica. Hay varios elementos. El más obvio sería fortalecer la educación dual, que como hemos dicho, articula desde que se termina de formar el estudiante hasta que lo atrapa, digamos, el primer empleo, posiblemente en el lugar que lo formó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también necesitamos, y a esto le llamamos el enfoque de ecosistema productivo. Entonces le doy un ejemplo. Imaginemos que usted tiene la fortuna de San Carlos, que es un polo turístico del país. Entonces nosotros vamos diciendo, ok, para fortalecer este polo turístico del país necesitamos construir una carretera entre Upala y Los Chiles, que nos permitiría tener acceso al área turística Caño Negro. Entonces se fortalece el polo turístico de La Fortuna, ¿verdad? Entonces ahí hay temas de qué decisiones de infraestructura lo pueden fortalecer. Otra decisión de infraestructura, terminar la carretera de San Carlos. Otra decisión de infraestructura, construir un aeropuerto internacional ahí regionalizado. Entonces vas tomando decisiones que hagan más fácil fortalecer el polo de turismo. Simultáneamente, fortalecer la educación técnica para que haya educación técnica bilingüe y educación técnica, por ejemplo, de turismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos se podrían integrar siempre y cuando este polo de turismo esté sano. Poder fortalecer la capacidad de emprender, simplificar trámites, dar periodos de gracia para el emprendimiento, todo eso lo puedes hacer. Pero entonces llegas y tenés una política macroeconómica donde el Banco Central tiene tasas de interés muy altas y tiene un tipo de cambio muy bajo. Y las dos cosas te hacen mucho daño a tu aspiración de fortalecer el polo turístico. Entonces, cuando uno piensa en mujeres, en jóvenes emprendiendo y con todas esas ilusiones, con una buena idea, pero después los asfixia con políticas macroeconómicas equivocadas, con tasas de interés muy altas, con un sistema financiero disfuncional y con la casi inexistencia de programas de periodo de gracia, por ejemplo, para incorporarse a la caja, para incorporarse a Hacienda, cosas que en muchos otros países sí existen. Entonces te das cuenta que en realidad no hay una visión de la promoción de ese primer empleo, de ese primer emprendimiento y mucho menos de cómo hacer esos emprendimientos crecer, que esa es una característica que yo menciono mucho. La inmensa mayoría de emprendimientos se quedan muy pequeños y hay muy pocos que se convierten en emprendimientos grandes. Casi todas las empresas grandes en Costa Rica o existen hace mucho o son transnacionales que vinieron ya grandes. Cuesta mucho encontrar una empresa que empezó pequeña en los últimos, no sé, 25 años y ahora es muy grande. Hay algunas, pero son muy poquitas y eso es un mal síntoma a nivel económico, digamos, del ecosistema que tenemos para emprender y generar toda la cadena de valor en Costa Rica. Entonces me parece que esto trasciende un tema educativo. Por supuesto que en la educación pueden meter más bilingüismo, pueden meter más educación financiera para que vayan más preparados para emprender, pueden meter, digamos, más elementos informáticos, todo lo que ellos podrían requerir para incorporarse mejor a la fuerza laboral, pero en última instancia, y esto usted lo ve en países que han evolucionado mucho con niveles educativos no muy buenos, prefiero no dar nombres, pero hay algunos países que el nivel educativo es más bajo que el de Costa Rica, pero han progresado más rápido. ¿Por qué? Porque tienen más capacidad de coordinación y articulación económica. Y Costa Rica de alguna manera ha tendido mucho como a dejarlo todo por la libre. Tiene poca coordinación económica a nivel de ecosistema. Entonces muchas empresas fracasan o tienen éxito pero se quedan solas, no tienen un ecosistema donde arrastran otras empresas para que crezcan con ellas. Esa es como la gran magia para generar mucho más empleo. Continuando con el tercer bloque, según el último informe del Estado de la Nación, tenemos un mercado laboral altamente excluyente, donde de hecho el 34% de las personas ocupadas en Costa Rica están bajo la informalidad.
por lo cual no tienen derechos, no tienen estabilidad, no hay seguro social. Y nos gustaría saber cuáles son sus propuestas para reducir esta informalidad que genera tantas brechas aún más en las personas jóvenes. Creo que lo más importante acá es que en realidad la informalidad esconde varios elementos. Uno, está el formal puro, que ya todos entendemos, trabaja en una empresa, que se cumple con la caja, con Hacienda, todo bien ahí. Está el informal que realiza una actividad lícita, pero que en esa actividad lícita, por ejemplo, siembra cebolla, no hay nada ilegal en sembrar cebolla, pero no le paga la caja o no le paga Hacienda, y entonces es una persona informal en el sentido de que no está cumpliendo con todas sus obligaciones, pero el acto en sí que hace no es ilícito. Sembrar cebolla no es ilícito. Pero también tener los que participan en la economía ilícita. ¿Verdad? Traficar drogas es ilícito, no es como que si vas y le pagas a la caja, todo bien, no. Ya de plano lo que estás haciendo no es lícito. Entonces en realidad son tres economías, la formal, la informal y la ilícita. Curiosamente, en los últimos años, la economía informal ha bajado. Como tal, cuando vos ves los indicadores de las encuestas, viene bajando. Las encuestas, no quiero decir encuestas políticas, quiero decir la encuesta nacional de hogares, la encuesta continua de empleo, digamos, las encuestas que nos permiten ir midiendo el ambiente del país, van indicando más bien que la informalidad ha bajado. Pero al mismo tiempo que la informalidad ha bajado, la participación laboral ha bajado. Y eso sí es muy extraño y bajó mucho. Entonces, ¿dónde se fue toda la gente que dejó de participar en la fuerza laboral? Dado que no están en la informalidad, habría que empezar a suponer que se movieron a la economía ilícita, y eso es genuinamente peligroso. Y recuperarlos de ahí empieza a ser más complicado, que es un poco lo que hemos venido exponiendo, la importancia de recuperar la presencia del Estado en todo el país para que resuelva problemas, no la presencia del Estado para que estorbe, no, para que resuelva problemas de infraestructura, en agua, en electricidad, en escuelas, en presencia policial, en presencia de salud, en todos aquellos elementos que le permiten a la gente tener una vida plena y producir. Y entonces ahí la gran angustia que tenemos es qué necesitamos para que la gente se reincorpore a la fuerza laboral formal. Una de las cosas que hemos diagnosticado es que la baja participación laboral está especialmente concentrada en mujeres. De hecho, la participación laboral de mujeres es la segunda más baja de la OCDE, por lo menos en las últimas cifras que revisé. ¿Cómo se puede resolver eso? Bueno, lo primero es saber si hay algo que se necesita resolver. Tal vez las mujeres costarricenses no tienen como prioridad trabajar, pero en caso de que sí deseen trabajar, posiblemente una de las mejores maneras de lograrlo es reforzar nuestras redes o estructuras que nos permiten cuidar a la gente, porque típicamente el cuidado de niños y de adultos mayores está muy recargado en las mujeres. Entonces, por ejemplo, si muchas mujeres no están trabajando por cuidar a algún adulto mayor, de repente tener más albergues diurnos de adultos mayores le puede dar una oportunidad a esas mujeres de trabajar. A la conversa, si son mujeres que no trabajan porque no hay nadie que les cuide los niños, entonces más se puede ampliar esa red de guardería y universalizarla, porque hoy en día lo que nos pasa es, hay muchas mujeres que sin recursos sí pueden ir a la guardería subsidiada, pero en el momento en que empiezan a tener ingresos, los obligan a ir a una guardería totalmente privada. Entonces, de facto, lo que ocurre es que dejan de trabajar o dejan de emprender, y eso no es lógico. En la mayoría de los países que tienen este modelo, tienen un modelo de copago. Si tienes ingresos muy bajos, no pagas nada, pero donde vas subiendo en ingresos, te dejan quedarte. Vas pagando una cifra muy módica, pero te dejan quedarte. Aquí lo más importante es dejar que el niño se quede cuidado. Y obviamente, si reforzamos la educación en general, pues entonces también los niños van a tener muchas más oportunidades, los menores de edad van a tener muchas más oportunidades de permanecer en las escuelas, que yo sé que eso es algo que agobia a muchas familias hoy, que
para poder llevar a los muchachos a la escuela, etcétera. Bueno, todo ese esquema hay que fortalecerlo para que la gente pueda volver a trabajar. Y de nuevo, la gran estrategia para fortalecer el empleo formal en todo el planeta casi siempre es el crecimiento de las empresas. Puedes tener muchas microempresas y eso genera empleo, pero usualmente tiende más a la informalidad. El empleo formal tiende a ser de empresas grandes y por eso es que el emprendimiento debe de estar más pensado en función de yo tengo estas destrezas y encontré este faltante o esta necesidad social y decido abordarlo. Esos emprendimientos tienden a tener mucho más éxito que los emprendimientos que nacen desde la angustia o la desesperanza de perdí mi empleo y tengo que hacer algo, lo que sea. Esa otra mecánica temo que es mucho más frecuente en Costa Rica. Necesitamos movernos de esa mecánica de emprendo desde la desesperación a emprendo desde la oportunidad. Continuando con el tema de empleabilidad y economía, actualmente la inversión extranjera directa está muy enfocada en las zonas francas. De hecho, representa un 12% de los empleos y un 15% de la economía en Costa Rica, lo cual a la vez ha generado grandes brechas entre el gran área metropolitana y las zonas costeras y rurales, por lo que muchos jóvenes de estas zonas se han quedado de cierta manera rezagados en empleo, en educación, como hemos hablado anteriormente. Me gustaría que pasara la pizarra ahora a explicarnos qué haría usted para poder mitigar un poco esta problemática relacionada a la inversión extranjera directa. El primer concepto que queremos manejar acá, porque ya se han hecho esfuerzos por tratar de tener zonas francas fuera de la gama, pero ¿qué es lo que está pasando? Que no tenemos las otras herramientas, principalmente de infraestructura, que hagan viable para una empresa, sea una zona franca o cualquier otra empresa grande, poder construir un proyecto económico fuera de la GAM. Y si nosotros visualizamos a Costa Rica, ¿verdad? Hay algunas particularidades. Me disculpan si no es exacto el mapa, pero aquí lo más importante es que Costa Rica tiene una anomalía. En casi todos los países desarrollados, las zonas desarrolladas son las costas. Uno esperaría que nuestras zonas más desarrolladas fuesen las planicies o fuesen las costas, pero no lo son. Tenemos un solo polo de desarrollo que extrañamente está en el medio de las montañas. ¿Y eso qué hace? Le mete un freno al desarrollo. Entrar y salir de las montañas es costoso. Si ustedes piensan en, por ejemplo, lo que cuesta poner un producto en un mercado internacional, casi invariablemente lo más barato para trasladar cualquier producto, sobre todo si es pesado o de alto volumen, es que salga de una vez en barco. Por eso es que la mayoría de las grandes ciudades del planeta son puertos, como el puerto de Los Ángeles o el puerto de Nueva York o un puerto como Shanghái o los puertos en el área del río de las Perlas, ¿verdad? Vos vas viendo los enormes puertos, son usualmente donde los costos de producción son más bajos y se genera mucha industria. Acá en Costa Rica lo tenemos en el lugar más caro de todos, en el medio de las montañas y lo más lejos posible de cualquier costa. Por eso, cuando nosotros analizamos planificación territorial, invariablemente se nos dice, para poder crecer un 50% más rápido, tenés que apostar por las ciudades emergentes del país. Y esas ciudades emergentes, obviamente, son las que están afuera de la gama. Tenemos a Limón Puerto, Guapiles, Ciudad Quesada, un poco más por acá, Liberia por acá, Punta Arenas Puerto, y Liberia, Guapiles, Ciudad Quesada, bueno, y San Isidro el General acá. Bueno, entonces aquí me gusta poner Ciudad Neyli. Este es un caso especial porque en la planificación urbana y territorial pura,
La región sur-sur del país le va a costar despegar sola, pero yo tengo una visión de que si tenemos una mayor integración regional con República Dominicana y con Panamá, podríamos tener un modelo binacional de la región sur, donde tomas Chiriquí en Panamá y nuestra región sur, y ahí sí podría haber un gran potencial de desarrollo, pero eso es un poco más complejo. ¿Qué hacemos para que esto funcione en las ciudades emergentes? Lo primero, hay que invertir mucho más en las infraestructuras, y ahí podemos estar hablando de conectar con mucha más claridad toda la zona rural del país, que nosotros hemos tendido a pensar en nuestra estructura de infraestructura en cómo conectar Ciudad Quesada a la GAM, cómo conectar Guapiles a la GAM, cómo conectar Punta Arenas a la GAM, cómo conectar San Isidro a la GAM, siempre todo mirando hacia la gran área metropolitana. No, el futuro es una red logística mucho más interconectada de las zonas rurales entre ellas, que se mueven mucho más rápido entre las zonas rurales y particularmente para que conecten mucho más rápido a lugares como el aeropuerto en Liberia o los puertos reforzados de Caldera y de Punta Morales en Punta Arenas o los puertos reforzados en Limón. Pero entonces que todas estas zonas rurales conecten hacia esa estructura logística de puertos y aeropuertos. De hecho, por eso hemos hablado de aeropuerto aquí, aeropuerto aquí, aeropuerto aquí. Regionalizar los aeropuertos, no seguir invirtiendo en un gran aeropuerto que solo sea para la gran área metropolitana. Esa me parece que no es la decisión correcta si estamos pensando en un país en el que necesitamos empleos en todos lados. Y sobre todo, esta visión de atraer inversión en todo el país genera un segundo efecto muy potente, el efecto del arraigo. Si sos un muchacho en Guapiles y sabes que en el futuro va a haber muy buenos empleos y va a haber mucha inversión en Guapiles, te podés quedar en Guapiles. Y romper con este esquema donde esencialmente todos los muchachos de las áreas rurales del país con mucho potencial tienen que estar pensando, me voy a la gran área metropolitana a estudiar en la universidad, a estudiar medicina, a lo que sea, y me voy arraigando en la gran área metropolitana, conozco gente ahí, compro casa ahí, me voy quedando ahí, y mucho después ya cuesta regresar al lugar donde naciste. Si nosotros tenemos una apuesta donde los empleos, las universidades, los buenos colegios también están en las zonas rurales del país, este va a ser un país con comunidades más fuertes, más arraigadas y además más oportunidades y más crecimiento en todos lados. Cerramos este espacio de preguntas con don Álvaro Ramos y desde Jóvenes por Costa Rica le agradecemos por estar aquí con nosotros compartiendo temáticas de interés para las juventudes costarricenses y a la vez lo invitamos a brindar un mensaje a las juventudes sobre por qué votar este próximo febrero. Sí. Muchísimas gracias a todos. Siempre que me hablan de juventud no puedo evitar pensar en mis hijas, Mariana y Fátima, que apenas tienen 8 y 5 años. Y yo siempre sueño con una Costa Rica fuerte, sólida, libre hasta el siglo XXII. Porque claro, estuve en pensiones muchos años y me acostumbré a pensar en lo largas que son las vidas. Alguien como mi hija Fátima, que nació en el año 2020, tiene una probabilidad altísima de ver el siglo XXII con sus propios ojos. Y entonces yo sueño con esa Costa Rica que ella verá. Una Costa Rica donde alguien como Pablo de Aguabuena de San Vito tenga las mismas oportunidades que tiene cualquier niño acá en la gran área metropolitana. Y cuando digo eso no me refiero solo a que tenga acceso a la educación. Él la tiene un liceo experimental bilingüe cerca de su casa. Me refiero a que él pueda construir todos sus sueños ahí donde él nació y no se vea obligado a, bueno, tuve un buen colegio, pero tuve que emigrar a la GAM después. No es justo con él. Yo creo que en el mundo actual, con buena conectividad, vos podés construir incluso la siguiente megacorporación ahí en Aguabuena de San Vito. Yo sí creo eso, porque si les aseguramos de que todos los niños tengan acceso a buena agua potable, a buenos sistemas de salud, a buena conectividad y que el país sea seguro para todos y que haya de verdad
presencia del Estado en los servicios más esenciales, pero por sobre todo presencia de las comunidades, de ese tejido social al que todos aspiramos, la iglesia a la que pertenezca, la asociación de desarrollo comunal que te guste pertenecer, o asociación deportiva, o asociación cultural, o cooperativa, lo que vos quieras, pero que tengas esa libertad de organizarte, de conocer de otros, de informarte de las experiencias de otros, en suma, de ser seres humanos completos. Yo quiero ese costarricense en un pueblo educado que dialoga con respeto, confiado, que confía en el otro para construir juntos un futuro mejor. Ese es el proyecto político que nosotros tenemos, es el movimiento político al que aspiramos, son las banderas que siempre ha tenido Liberación Nacional. Libertad para todos, de opinar y de organizarnos. Oportunidades para todos, justicia social para todos. Si usted comparte esta bandera, le pedimos su voto este 1 de febrero.